continuando con el curso de Geoestadística con Python. Ahora vamos a tocar el tema de lo que es manipulación de datos, parte 1. Para lo cual vamos a crear primero un título, ¿de acuerdo? Que le vamos a dar manipulación de datos. Colocamos un numeral más. Manipulación de datos, ¿no? Parte 1. ¿Listo? Ejecutamos. Ahí lo tenemos y vamos a colocar aquí prácticamente un nuevo texto que le vamos a dar lo siguiente. Ahora, vamos a ver qué tipo de datos, digamos, en otras palabras, estos datos que tenemos, qué tipo de variable es. Si es un valor entero, si es un valor real. Eso es lo que vamos a ver. Entonces aquí le damos ver qué tipo de variable es, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Qué tipo de variable es? ¿Es un entero? ¿Es un real? ¿O un flotante también? ¿O es tal vez un imaginario? ¿De acuerdo? O tal vez es un imaginario. ¿Listo? Para esta operación nosotros necesitamos este comando de types. Ejecutamos y vamos a hacer ahora lo siguiente. De la data de cobre, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de datos son estos de aquí? Entonces le damos punto de types. Ejecutamos. Bueno, en este caso me está saliendo este error porque me dice que no está definido. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, tengo que empezar a correr de nuevo todo el procedimiento. Sí, vamos a correrlo. De acá entonces no hay problema. Porque eso es lo que me está pidiendo, ¿no? ¿Sabes qué? No se está reconociéndose lo que es la variable, digamos, en este caso data de cobre. Vamos a ejecutarlo nuevamente para que nos salga el procedimiento. ¿Sí? Estamos por esta parte. Eso normalmente sucede cuando cierras, ¿no? Digamos, esta hoja del notebook. Lo cierras y vuelves a entrar. Normalmente te sale eso, ¿no? Y la idea sería ejecutarlo nuevamente, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, ahí lo tenemos y esto más vamos a ejecutarlo. Ahora sí, entonces, el error que de antes me parecía era porque anteriormente yo había cerrado este notebook y es por eso que me estaba pidiendo, ¿sabes qué? Esa data de cobre no está corriendo, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es solamente correr nuevamente. Listo. ¿Qué más? Ahora, eso vendría a ser con respecto al cobre. Ahora con respecto al hierro vamos a hacer, ¿no? Data de hierro. Quisiera saber sus tipo de variable. De acuerdo, tipo de variable. Ejecutamos. Bueno, en este caso tendría que darle guión bajo, ¿no? Ahí está. Nuevamente ejecutamos y ahí lo tenemos, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, en el caso del cobre, el este es un flotante, en otras palabras es un real, y en lo que es el tipo de roca es un entero, ¿no? En este caso te lo especifica claramente aquí, ¿no? Tipo de roca es un entero, si nosotros regresamos, te das cuenta que es 7, por lo tanto vendría a ser un entero, ¿no? Listo. Si por ejemplo quisiera saber qué tipo de matriz es prácticamente data de cobre, ¿a qué se refiere? Sabemos que las bases de datos están hechos por filas y columnas. Ahora, ¿cuántas filas y columnas tiene data de cobre? Vamos a colocar entonces un texto, ¿de acuerdo? El texto va a ser ver la matriz de una base de datos. Base de datos. Ejecutamos, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Ahora, ¿cuál es el comando para sacar lo que es prácticamente matriz? Entonces vamos a colocar nuevamente aquí para colocar la extensión .shafe. Este es el comando para poder observar la matriz. ¿De acuerdo? Ejecutamos y aquí vamos a colocar lo siguiente. De la data de cobre, quisiera que me visualices o que me muestres la matriz. Ejecutamos.
Ahí lo tengo. Me dice que la matriz de la base de datos de cobre está conformado por 2380 filas y 6 columnas. ¿Cómo lo compruebo? Aquí. Regresamos. ¿Cuántas columnas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. ¿Cuál es el último dato? 2379. ¿Pero por qué me sale aquí 2380? ¿Se recuerdan que la numeración empieza en 0? ¿Sí? Aquí está. La numeración empieza en 0. Por lo tanto, el 0 para mí es el 1. Y por lo tanto, el 2379 vendría a ser el 2380. Esto mismo podemos realizar con hierro. Data de hierro, punto Schafe. La matriz me arroja en este caso de 3257 filas y 6 columnas, ¿no? Ahora, algo muy importante. En esta visualización de aquí, hemos visto prácticamente toda la tabla. Pero si yo quisiera visualizar solamente cobre, pero dentro de un cierto rango nada más, ¿de acuerdo? ¿Cómo haría para hacer eso? O tal vez lo siguiente, ¿no? Un ejemplo, digamos, mucho más elemental. Quisiera ver esto, pero dentro, digamos, de la fila 5 y la fila 14. ¿Cómo hago eso? Entonces, vamos a ir aquí. Vamos a colocar un texto, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar lo siguiente. ¿Cómo ver datos en un rango de filas? ¿De acuerdo? ¿Cómo ver datos en un rango de filas? Ejecutamos y para ver, digamos, los datos en un rango de filas, simplemente hacemos lo siguiente. Data de cobre, ¿sí? Todo con minúscula, data de cobre. Abrimos corchetes y le damos lo siguiente. Quisiera ver del 5, 2 puntos, al 14, por ejemplo. Ejecutamos y ahí me muestra, ¿no? Dentro de un solo rango, del 5 al 14. Pero obviamente si estamos hablando del 14, estaríamos hablando de una posición mucho inferior. En este caso vendría a ser la 13. En este caso vendría a ser, el 5 vendría a ser para mí el 6. Y el 13 vendría a ser para mí prácticamente el 14. ¿Sí? Entonces si yo quisiera visualizar aquí del 5 al 14, entonces solamente le daría 4 aquí. Ejecutamos. Ahora sí tengo del 5 al 14, porque para mí el 4 es el 5 y el 13 es el 14. Sí, es siempre más 1. ¿De acuerdo? Ahora, si te das cuenta, en esta tabla se está visualizándose todo. Pero, ¿cómo hago yo para poder visualizar solamente ley de cobre en este rango? El resto que no me aparezca. Entonces, ahora vamos a colocar un texto que diga lo siguiente. Listo. Ver datos de una sola columna entre un rango de filas. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar. ¿Cómo se hace esto? No sé si ustedes han visto en el Excel, en las opciones de búsqueda, hay varias, ¿no? Por ejemplo, indirecto, las opciones de buscar vertical, buscar nada más, buscar horizontal. Entonces dentro de eso hay una opción que puedes intersectar rangos. Colocas, digamos, el rango entre paréntesis, le das espacio y otro rango, te lo intersecta el valor. Algo similar es aquí. Entonces, ¿qué colocamos aquí? Le damos data de cobre, de acuerdo, data de cobre, abrimos el corchete, primero, del 4 al 14. Del 4 al 14, ¿qué es lo que está haciendo? Esto de aquí, ¿correcto? Ahora, nuevamente, abrimos un corchete. Y ojo, tendríamos que colocar esto mismo. Obviamente lo podemos digitar, ¿sí? Pero me conviene hacer lo siguiente. Colocamos entre comillas, me dirijo aquí, selecciono esta parte, solamente el título, le doy control C, lo coloco aquí y le doy control V. Y lo ejecutamos, ¿de acuerdo? Ahí está. Me está mostrando del 4 al 14, pero solamente
el tema de lo que vendría a ser ley de cobre. 0.19, 0.19, el último 0.24. Y al final me dice que esto vendría a ser la columna ley de cobre y el tipo de dato vendría a ser un flotante. Sí, está interesante, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hago para ver esto mismo, pero que me aparezca algo así? Aquí arriba que me aparezca el título. ¿De acuerdo? En ese caso, copiamos esto mismo. Sí, copiamos esto mismo. Lo pegamos aquí. Pero la magia está aquí. Colocamos un corchete aquí. Colocamos el corchete ahí. Y cerramos el corchete. En otras palabras, para que te visualice el nombre de la columna en esta parte, tienes que darle doble corchete. Ejecutamos. Ahí está. Solamente te está mostrándote la ley de cobre, ¿sí? Porque anteriormente me aparecía algo así. ¿De acuerdo? Entonces, también puedes manejar de esa forma, ¿no? ¿De acuerdo? Puedes hacer para varios tipos, ¿no? Ahora puede ser para el tipo de roca, puedes hacer para el oro, ¿no? Eso va a depender más que todo de cada uno, ¿no? Ahora, otro. ¿Cómo podemos hacer para saber prácticamente qué, digamos, qué encabezado tenemos en la base de datos? Vamos a colocar aquí un texto y le vamos a dar lo siguiente. ¿Cómo saber el nombre de cada elemento que pertenece al encabezado, ¿no? Al encabezado. Ejecutamos, ¿de acuerdo? Ojo, antes de eso, antes de ejecutar, vamos a colocar el comando. El comando se llama columns value. Valores de las columnas. Ejecutamos ahora sí. Y colocamos lo siguiente. De la data de cobre, quisiera saber sus valores de la columna. Ejecutamos. En este caso, ¿qué es lo que me está faltando? Aquí es values, no es value. ¿De acuerdo? Aquí también tendría que ser values. ¿De acuerdo? Values. Incluso me está indicando, ¿no? No es correcto. Ejecutamos, ahí lo tenemos, ¿no? En este caso me está diciendo lo siguiente. ¿Sabes qué? Las columnas, ¿de acuerdo? En otras palabras, del encabezado tenemos varias columnas. Y sus nombres son estos de aquí. Este, norte, cota, ley de cobre, ley de oro y tipo de roca. ¿De acuerdo? Listo, entonces así también podrías saber prácticamente cuál es el nombre de cada elemento del encabezado en este caso, ¿no? Ahora, quisiera saber qué tipo de datos son data de cobre. Vamos a colocar aquí, entonces, un nuevo texto que le vamos a dar lo siguiente. Saber el tipo de dato, ¿de acuerdo? Dato que es la data. Quisiera saber qué tipo de dato es la data. Para eso, simplemente colocamos el tipo, nada más, type. Ejecutamos. Entonces, ¿qué tipo, digamos, de... Porque antes, como por ejemplo, cuando hicimos listas, cuando hicimos conjuntos, te aparecía, ¿no? Este es un conjunto, este es una lista, ¿no? Este es, por ejemplo, una tupla. Ahora, quisiera saber qué tipo es, entre paréntesis, data de cobre. Ejecutamos y me está diciendo que es un data frame que viene del pandas, porque se está ejecutándose con el pandas. En otras palabras, el pandas hace viable de que puedas, digamos, trabajar bases de datos en el Python. Entonces, eso es prácticamente lo que me permite hacer el pandas, ¿no? Ahora, ¿qué más? Si quisiera visualizar los datos un poco más detallados, ¿a qué me refiero, no? Que te muestre un poco más de información, como por ejemplo, la mediana, el mínimo, el máximo en estos datos, por ejemplo, en los datos de lo que vendría a ser ley de cobre, ley de oro, su valor mínimo, máximo, entonces podemos hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a colocar un texto por esta parte y colocamos lo siguiente.
para visualizar datos más detallados, ¿de acuerdo? Solamente colocamos punto describe entre paréntesis. Ejecutamos y hacemos lo siguiente. De la data de cobre, ¿de acuerdo? Con minúscula, describe sus valores. Ejecutamos. Ahí lo tenemos. Entonces acaba de describir sus valores, pero ¿qué es lo que está haciendo? Está contando la cantidad de datos, la mediana, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, los cuartiles, ¿no? Entonces me está botando esa información. Entonces, prácticamente me está sacando una estadística, pero sin utilizar datos estadísticos. ¿De acuerdo? Ahora, alguien puede decir, ¿cómo estás seguro de que tu base de datos no contenga valores negativos? Ese es otro asunto. Lo único que está haciendo aquí es sacar estos valores. Si sabes que todos son positivos, por lo tanto, esto está bien. El máximo es este, el mínimo es este. Ahora, si ustedes ingresan al Excel y, por ejemplo, consultan en la fila, digamos, en este caso vendría a ser la columna de ley de cobre, les va a salir como máximo 7.24 y como mínimo 0.12. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos hacer para el hierro. Le damos aquí data de hierro, punto, describe, ¿de acuerdo? Ejecutamos. Ahí está. En este caso hay valores negativos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la mediana, digamos lo que vendría a ser la desviación estándar, va a cambiar, ¿de acuerdo? No es lo mismo trabajar con valores negativos que con puros positivos, ¿sí? Entonces, eso hay que saberlo diferenciar, ¿de acuerdo? Ahora, para terminar prácticamente este tema, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo crear un subconjunto de datos? ¿A qué me refiero? Nosotros estamos trabajando actualmente con la data de cobre, que prácticamente tiene 6 columnas. Este, norte, cota, ley de cobre, ley de oro y tipo de roca. Pero si solamente quisiera ley de cobre, ley de oro y tipo de roca, podría agruparlo como otro prácticamente subconjunto. ¿Listo? Entonces aquí vamos a crear un nuevo texto de la siguiente manera. Subconjuntos, ¿de acuerdo? Subconjuntos de datos, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos colocar? El ejemplo, ¿no? Ejemplo 1. Por ejemplo, solamente quisiera el cobre, el oro y tipo de roca. Entonces voy a crear un subconjunto a partir de los elementos de cobre, oro y tipo de roca. ¿Listo? Ejecutamos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Le damos lo siguiente. Subdata de cobre. ¿De acuerdo? ¿Por qué estoy colocando sub? Porque estamos hablando de un subconjunto de la data de cobre. Va a ser igual a la data de cobre. ¿De acuerdo? Abrimos corchetes y entre comillas. ¿De acuerdo? Pero antes de eso, un corchete más. ¿De acuerdo? Un corchete más. Ahora, entre comillas, quisiera ley de cobre. Lo vamos a copiar. Es mucho más fácil. Control C, Control V. Si solamente diría Q, lo digito, ¿no? Es más fácil para mí. Coma, comillas, nuevamente. Ley de oro. Control C, Control V. Y al final lo puedo digitar, ¿no? Como es más fácil, tipo de roca. ¿De acuerdo? Ejecutamos. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a llamar prácticamente a este de aquí. Le damos entonces sub data, cobre, punto head. Es más que todo para que me muestre los datos. Ejecutamos. En este caso el sub está con D. Vamos a corregir por la B. ¿De acuerdo? Ejecutamos. Y ahí lo tenemos. Pero ¿qué es lo que está haciendo?
Solamente me está mostrando ley de cobre, ley de oro y tipo de roca. ¿Por qué? He creado un subconjunto a partir de prácticamente de data de cobre, que vendría a ser todo esto. Data de cobre es todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, con esta parte concluimos este tema.